Ahora, la maravilla de volverte más consciente es que se empiezan a dar una serie de cambios maravillosos en tu vida, ¿no? Empiezas a notar que hay cada vez menos y menos problemas, o empiezas a tener menos y menos problemas en tu vida, ¿no? Y se da precisamente porque gracias a esa conciencia o que te vuelves más consciente, entonces, de hecho, creas menos problemas para ti mismo, ¿no? Un ejemplo muy sencillo, en la medida en que estás más presente, ¿no? Y tu mente se te va menos al pasado o al futuro, entonces, naturalmente, ¿no? Sufres menos, ¿no? Porque cuando la mente está vagando, entonces terminamos sufriendo, terminas considerando problemas o eventos negativos que te hacen sufrir, ¿no? Entonces, entre más consciente eres, menos sufres, ¿ok? Y disfrutas más tu vida también, porque estás en donde estás, ¿no? Estás conscientemente eligiendo, ¿no? ¿Qué hacer? Estás más en control de ti mismo y esto se siente bien, ¿no? Empieza a haber externamente una mayor y mayor armonía en tu vida, ¿de acuerdo? Y finalmente te vuelves o eres cada vez más libre, ¿no? En lugar de ser esclavo de tus formas de reaccionar, de tus emociones, de lo que dicen u opinan los demás, entonces gradualmente encuentras esta enorme y profunda libertad interior que es maravillosa. Y sabes, ah, soy libre, ¿no? Libre de poder elegir cómo actúo, libre y con la capacidad también para influir y a determinar las circunstancias de mi vida también, ¿no? Entonces, es un proceso muy bonito, ¿no? Y eso es lo que estás haciendo. Al estar aquí con tu práctica, estás trabajando para llegar a una mayor y mayor conciencia, ¿no? Entonces, estos frutos que estoy mencionando se van a dar más y más en ti. ¿Cómo le puedes hacer para crecer en conciencia, ¿no? Te tengo buenas noticias. No te tienes que ir a un monasterio, no te tienes que cambiar de religión, no tienes que hacer absolutamente nada. Solo tienes que vivir tu vida y tu vida te va a presentar muchísimas oportunidades y constantemente para ayudarte a crecer en conciencia. Pero a lo largo de todas estas cosas que te presenta tu vida, sí hay algo muy importante que tienes que hacer. Y ese ingrediente fundamental es la observación imparcial, ¿no? Si tomaste el taller de mindfulness conmigo, es algo que explico como uno de los principios fundamentales de mindfulness, pero si no, no te preocupes, te explico qué es observación imparcial. Es la capacidad para observar lo que está pasando en el momento sin juzgarte, sin criticarte, sin tratar de cambiar tampoco lo que estás notando, ¿ok? Simplemente observar lo que está pasando imparcialmente. De ahí el nombre, ¿ok? Entonces, es como un fotógrafo en la escena de los hechos, ¿no? En una escena de un crimen, ¿no? Que está tomando fotos y las fotos en sí, las fotos, no están diciendo esto está bien o esto está mal. Las fotos únicamente están mostrando lo que está pasando, ¿ok? No te están diciendo, no, no debió haber pasado esto o sí debió de haber pasado. Las fotos son únicamente una nota, ¿no? De lo que está pasando. Y eso es la observación imparcial. Solo notar, ¿no? Sin juicio, sin crítica, sin tratar de cambiar. Este uh, sabio, o sí, le podemos llamar sabio hindú, Krishnamurti,
Él uno de sus libros y en sus pláticas mencionaba la capacidad de observar sin juicio es la forma más alta de la inteligencia, ¿no? Y se refería precisamente a esto. Cuando yo leí y empecé a aprender sobre esto de joven, y te estoy hablando hace ya unos 20 años, pensaba, bueno, pero es que, ¿cómo el solo observar me va a ayudar a cambiar? Esto que estoy haciendo, lo que haya sido, tengo que hacer algo al respecto, ¿no? Porque el solo observar, pues, no va a ser suficiente. Entonces, trataba de cambiar, ¿no? O trataba de cambiarme a mí mismo, de no reaccionar de la forma que hacía, ¿no? Que reaccionaba. Pero después de muchos años, me di cuenta, ah, el, el efecto de tratar de cambiarme de esa forma es solo temporal, ¿no? De hecho, es la reacción que estoy teniendo a la reacción que tuve. ¿Sí me explico? O sea, me enojé con alguien, me di cuenta que no, eso no estaba bien y ahora estoy reaccionando ante ese enojo que tuve y estoy tratando de no enojarme. ¿Ok? Y el efecto de esto es limitado, es nada más temporal. Cuando te puedes observar nada más, sin juicio, sin crítica, sin tratar de cambiar, ¿no? Y tampoco sin justificar lo que acabas de hacer. Entonces, esto es mucho más poderoso, ¿no? Paradójicamente, ¿no? Es lo único que tienes que hacer, ¿no? Y funciona mejor porque, y es mucho más efectivo, porque a final de cuentas, eres un ser inteligente, ¿ok? Todos lo somos, en mayor o menor medida, ¿no? Y en la medida entonces en que te puedes observar en la forma en la que estás actuando, reaccionando, las emociones que estás teniendo, etcétera. Entonces, el solo observar imparcialmente es suficiente para que aquello que tiene que cambiar, aquello que sabes que no es bueno, que no te está sirviendo, cambie por sí solo. Y te lo explico con un ejemplo muy sencillo, ¿no? Por ejemplo, estás frustrado o frustrada por algo, ¿no? Te puedes eh, enganchar con esa frustración o puedes observar la frustración, ¿ok? Pero no puedes hacer las dos cosas al mismo tiempo. No sé si te has fijado sobre esto, ¿ok? Si te enganchas con la frustración, pues obviamente le das aire y crece todavía más esa frustración y sigue en ti. Pero si observas la frustración, ¿qué crees que le pasa a la frustración? Se empieza a hacer más pequeña, la empiezas a disolver, la empiezas a reducir. Con el solo observarla, sin engancharte con ella, nada más notando, ahí está esa frustración en mí. ¿Okay? Y en la medida entonces en que empiezas a observar esa frustración cuando ocurre, qué es lo que pasa cuando te dejas llevar con esa frustración, el solo observarla, ¿no? Sin engancharte, sin justificar esa frustración también, entonces hace que por sí solo y poco a poco esa frustración empieza a perder su fuerza, su control en ti, ¿ok? Y gradualmente te vuelves libre de esa frustración, pero sin esa pelea, sin ese conflicto interno que muchas veces tenemos cuando estamos reaccionando ante la emoción, ante lo que hicimos, etcétera. ¿Sí me explico bien?